Bueno, los agarro en un momento bastante complicado porque es antes del almuerzo, así que bueno, les pido un poco de paciencia. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda para liberarlos e ir todos a almorzar. Quiero agradecer la invitación por estar hoy, poder compartir con ustedes eh, dos cosas básicamente. En primer lugar, van a ver que la presentación está estructurada en dos grandes temas. En primer lugar, voy a contarles un poco acerca de dos experiencias de recolección de datos a nivel regional. La primera, les voy a hablar sobre el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que fue un proyecto del BID, y en segundo lugar, brevemente y desde otra perspectiva, voy a hablar del estudio de Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal, más conocido como CTS, pero muy enfocado en el Perú. Y el segundo gran tema de esta presentación gira en torno a los sistemas y los procesos, y contarles un poco qué es lo que nosotros, el Departamento de Seguridad Pública de la OEA, queremos hacer en materia de sistemas y procesos de generación, procesamiento y difusión de datos y estadísticas, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y finalmente también sobre este tema de sistemas y procesos, compartir algunas reflexiones muy básicas y preliminares sobre, por ejemplo, cuáles son algunos de los factores o elementos que favorecen u obstaculizan tanto la integración de los sistemas operacionales como la creación de sistemas integrados de datos y estadísticas. Entonces voy a empezar hablando brevemente de lo que es el sistema, o lo que es el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Como les comentaba, este fue un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado con el apoyo técnico del Instituto CISALVA de la Universidad del Valle de Colombia. Este proyecto se inició en el 2008 y culminó en marzo de este año. Estuvo integrado, llegó a integrar 20 países de la región y además logró conformar, que para mí este es uno de los grandes logros de este proyecto, 20 subunidades técnicas en estos países. Además, se establecieron 22 indicadores con definiciones comunes acordadas por los 20 países. De los 22 indicadores, 12 eran obtenidos por medio de registros administrativos y 10 a través de encuestas de victimización. Y también se diseñó y se implementó una metodología común para que estos 20 países estandarizaran el proceso de captura, procesamiento, análisis y flujo de la información. Paso ahora a lo que sería esta cosa, sí. Paso, ahí va, ay, no. Ahí va, perdón. Voy a hablar de la CTS. Como les digo, yo no me voy a poner a describir a la CTS porque lo acaba de hacer Michael. A mí lo que me interesa compartir con ustedes son los resultados de un intento de análisis cuantitativo y cualitativo que hicimos en base a las respuestas de la CTS, enfocándome en el caso de Perú. Durante la primera mitad del año, desde el Departamento de Seguridad Pública, llevamos a cabo un análisis del nivel de respuesta de la CTS para el periodo 2004-2013. Se eligieron 5 de las 6 secciones fijas, se excluyó la sección sobre victimización, porque de los 34 países que integran la organización, 20 aún no brindan información derivada de la aplicación de encuestas de victimización. Y de los 34 países se analizaron 29, porque hay 5 países que en este periodo de referencia no reportaron datos. Y el análisis se dividió básicamente en 4 partes. Primero, analizar a grandes rasgos
el nivel de respuesta, después un análisis más detallado por sección. En tercer lugar, hicimos un análisis del nivel de respuesta por variable, intentando identificar las 10 variables con el mayor nivel de respuesta y las 10 variables con el menor nivel de respuesta. Y la cuarta parte del análisis estuvo enfocada en brindar algunas recomendaciones o algunos hallazgos preliminares. Además de este análisis cualitativo, hicimos un intento de análisis cualitativo. ¿Y cómo hicimos este análisis cualitativo? Aplicamos una encuesta telefónica sobre los puntos focales. Lamentablemente, de los 29 puntos focales, solamente pudimos contactar a 15, pero a estos 15 puntos focales aplicamos la misma encuesta. Y sobre esas respuestas que nos dieron, intentamos armar un análisis para entender aspectos más intangibles de lo que es la administración de la encuesta CTS en cada uno de los países. Entonces ahora lo que voy a tratar de hacer es compartir con ustedes algunos puntos, algunos hallazgos de haber hecho este análisis particularmente para el caso del Perú. Y estos resultados nos pueden dar una pista, una idea de lo que actualmente está funcionando, o sea, aquellas variables que actualmente están funcionando porque estamos recibiendo datos, y también nos puede dar una idea de aquellas secciones y particularmente aquellas variables sobre las cuales todavía podemos seguir trabajando. Entonces, en esta diapositiva, el color verde representa Perú y el color azul representa América del Sur. Pusimos a América del Sur punto de referencia. Lo que vamos a ver es que el nivel de respuesta de Perú en el periodo 2004-2013 puede dividirse en tres grandes periodos. El primer momento o periodo va del 2004 al 2006, donde vemos que hay como una caída en el nivel de respuesta. Un segundo periodo que va del 2006 al 2010, en donde vemos que hay un repunte y se estabiliza el nivel de respuesta. Se reportó menos del 30% de la encuesta durante el 2006 y el 2010. Y luego, a partir del 2011, lo que vemos es que se evidencia una tendencia creciente en el nivel de respuesta de Perú. Y esto se explica en gran medida por este cambio en la metodología, este cambio metodológico, este cambio en la metodología de recolección de los datos que nosotros logramos captar a través de la encuesta y que hoy en la mañana varias de las personas que me precedieron en la palabra hicieron referencia a que a partir del 2011 el INEI inició un censo nacional en las comisarías para recolectar y estandarizar datos sobre denuncias de delitos. Y esto aparentemente, por lo que vamos a ver, no solamente en esta diapositiva, sino en las diapositivas siguientes, ha tenido un impacto positivo en el nivel de respuesta, sobre todo de la sección de policía y homicidios. Actualmente, la respuesta de la CTS por parte del Perú es superior al 50%. Y esto ubica al país por encima del promedio de la subregión de América del Sur. En este gráfico lo que estamos tratando de mostrar es el nivel de respuesta de la CTS por sección. El mayor nivel de respuesta por parte de Perú se registra en la sección de policía. Inclusive supera lo que sería el nivel de respuesta para el promedio de América del Sur. Para las 4 secciones restantes, Perú se posiciona por debajo de la tasa de respuesta de América del Sur. Y ahora bien, si comparamos las 5 secciones con Perú, lo que vemos es que no solamente tenemos una sección de policía que es fuerte, sino también vemos que hay una sección de prisiones, es bastante fuerte. Mientras que las 2 secciones más débiles son las secciones de fiscalía y tribunales. Ahora bien, lo que me gustaría aclarar es que esta debilidad que estamos viendo en las secciones de fiscalía y de tribunales es una debilidad que vemos de manera transversal en la región. Con esto quiero decir que Perú no es la excepción, por lo tanto no es un problema netamente o únicamente de Perú. En el siguiente slide lo que estamos viendo es
una comparación entre dos periodos. Estamos comparando dos periodos, el periodo 2004-2008 con el periodo 2009-2013, o sea, dos periodos de 5 años. Entonces, al comparar los 5 primeros años con los últimos 5 años del periodo estudiado, lo que estamos tratando de identificar o de medir es el aumento del nivel de respuesta en cada. Y lo que vemos es que, claramente, es que la sección de homicidio mayor aumento ha presentado en el nivel de respuesta entre el 2004-2008 y 2009-2013. El aumento es del 38%. Este cambio significativo que ustedes están viendo en los niveles de respuesta entre un periodo y otro coloca a Perú por encima del promedio de la subregión de América del Sur, que el cambio en esos dos periodos fue del 7%. Y también el otro cambio a resaltar es el cambio que se produce en la sección de prisiones, y acá también el nivel de respuesta ha presentado un crecimiento que es superior al promedio de la subregión. Pasamos ahora a un breve, y prometo que va a ser breve, análisis por sección. Cuando vemos la sección de policía, lo que vemos acá es que esta es una de las secciones en las cuales el Perú históricamente ha reportado la mayor cantidad de datos para las variables que integran esta sección. De las 38 variables que integran en la sección de policías, 19 tienen un nivel de respuesta igual o superior al 90% entre el periodo 2004-2013. Y solamente para el 2013 se reportaron datos para 25 de las 38 variables, lo que equivale al 65% de la sección, o sea que es una sección bastante fuerte. Y las variables que presentan niveles menores de respuesta para el periodo 2004-2013, menores al 30%, son las que piden desagregar las variables o la información más bien por sexo. Y ahí, bueno, lo que van a ver es enumeradas, no las voy a decir, pero van a ver enumeradas en el corchete aquellas variables para las cuales no tenemos datos. Si paso ahora a la sección de homicidios, para todo el periodo analizado, 2004-2013, el nivel de respuesta para esta sección ha sido del 30%, que nosotros consideramos que es bajo. Ahora bien, a partir del 2011 se produce un aumento del número de variables para las que Perú reporta datos. De las 59 variables que forman parte de esta sección, 42 variables tienen datos reportados por Perú a partir del 2011. Y nuevamente, insisto, este es el año en donde el INEI produce este cambio en la metodología de recolección de datos, que obviamente, como ven, está teniendo un impacto positivo. Y solamente para el 2013 lo que vemos es que el nivel de respuesta de esta sección fue del 71%, que también es bastante elevado. Y en el paréntesis lo que van a ver son aquellas variables para las cuales no se reportan datos. Y acá sí las voy a mencionar porque lo que vamos a ver es que no se reportan datos para homicidios relacionados con robo, homicidios relacionados con grupos delictivos o pandillas, homicidios por otras causas, pero sí se reportan datos para datos de homicidio por causas desconocidas. Y solamente para que tengan una idea, en el 2013 este valor era de 719 víctimas, lo cual representa 35% del total de víctimas de homicidio, lo cual es un porcentaje relativamente alto que nos lleva a pensar un poco, bueno, qué es lo que se está metiendo en esa categoría de homicidios por causas desconocidas y si no valdría la pena explorar un poco la manera en que se está clasificando. Pasando a la sección fiscalía, tanto la sección de fiscalía como la de tribunales van a ver que son las secciones comparativamente más débiles que tiene en el Perú y, como dije antes, otros países de la región. Como para el año 2013 no se reportaron datos, acá se analizó el periodo 2004-2012. Y lo que vemos en este periodo es que el nivel de respuesta fue del 15%. Esto significa que es la sección con el menor nivel de respuesta.
Y acá hay un, no voy a pasar para, ok. Porque acá hay un cambio que hizo el Ministerio Público con respecto a la manera en cómo ellos computan personas imputadas por homicidio doloso. Aparentemente se computaba el número de imputados, pero a partir del 2012 se produce otro cambio en la metodología y comienza también a computar el número de víctimas. Y otro elemento que creo que también es importante, porque lo vamos a ver después en principales hallazgos, es que faltan datos desagregados por sexo. Y aparentemente nos explicaron en esta encuesta telefónica que hicimos, es que aparentemente el Ministerio Público no está obligado a clasificar el sexo de la persona que está imputada por homicidio. Con respecto a la sección tribunales, rápidamente, como les dije, esta es la segunda sección, junto con Fiscalía, que tiene el menor nivel de respuesta. De las 21 variables que componen esta sección, para el periodo 2004-2013, solamente tenemos datos para 4 variables. Esto es un nivel de respuesta del 19%. Y en el paréntesis van a ver ahí los datos que nos están los datos de las variables que nos están faltando. Y ahora ya sí, la última sección, que es la sección de prisiones. Como vimos anteriormente, esta es una de las secciones que presenta un aumento en el nivel de respuesta, inclusive superior a lo que sería el promedio de respuesta para la subregión de América del Sur. Lo que vemos es que en el 2003, variables en esta sección, se obtuvo respuestas para 12, lo cual significa un 63%. Y lo que distingue, digamos, de manera constructiva, sección, es datos, las variables con menores que están en la ley. La respuesta tenemos es que todo el tema de menores en conflicto con la ley se maneja a través de otro mecanismo y de otro arreglo institucional, y que aparentemente ese sería el motivo por los cuales las variables relacionadas con menores dentro de la sección de prisiones no estaban siendo reportadas. Entonces, ¿cuáles son, así a manera de síntesis, los principales hallazgos de haber hecho este análisis, entre comillas, cuantitativo sobre el nivel de respuesta de la CTS por parte de Perú? Entonces, lo que vemos es que han habido grandes avances en el nivel de respuesta por parte de Perú a la CTS a partir del 2011. Para el 2003 responde el 5% del total de la encuesta, y esto coloca a Perú por sobre el promedio de América del Sur. Las secciones más completas, como ya les dije, policía y homicidio, y las secciones a las que habría que reforzar son tribunales y fiscalía. Vuelvo a mencionar el tema de en la sección prisiones nos están faltando datos de menores, y esto nosotros creemos que es muy importante, sobre todo para toda la parte de rehabilitación y reinserción, y en la mayoría de secciones están faltando variables desagregadas por sexo. Con respecto a la parte cualitativa del análisis que hicimos, rápidamente lo que podemos ver es que digamos, en el extremo derecho, es que cada componente del sistema de justicia penal peruano completa la sección que le compete, incluyendo el INEI. Y además, el INEI no solamente completa, sino que también es en conservación para una de las instancias. Ahora bien, por lo que nosotros pudimos deducir de la encuesta telefónica, no parece haber una instancia o un mecanismo de revisión, control, validación interna de la información antes que ésta sea remitida. Como les mencioné, registramos dos cambios metodológicos, uno en el 2011 realizado por el INEI y el segundo realizado por el Ministerio Público en el 2012. Y un aspecto que nosotros consideramos positivo es que en la actualidad existe el Comité de Criminalidad. De criminalidad está integrado por representantes de las diferentes instancias que integran el sistema de justicia penal.
Y este comité tendría básicamente dos objetivos: estandarizar las cifras de homicidios y además crear el sistema integrado de criminalidad. Y por último, otro tema que me gustaría mencionar y que no está ahí es que lo que pudimos constatar a partir de este análisis cualitativo es que tanto los que son los puntos focales de la CTS son las mismas personas que también estaban trabajando en la subunidad técnica que formaba parte del CES, de este proyecto que llevó adelante el Banco Interamericano de Desarrollo. Voy a pasar ahora a la segunda parte de la presentación, que es la parte que tiene que ver más bien con todo el tema de sistemas y procesos. Próximamente, en el mes de noviembre, tendrá lugar aquí en Lima, entre el 19 y el 20 de noviembre, la quinta reunión de ministros responsables en materia de seguridad pública. Nosotros, como Departamento de Seguridad Pública de la OEA, estamos pensando lanzar en ese ámbito, que es el ámbito de más alto nivel político en términos de seguridad pública, una propuesta de red interamericana de información y conocimiento sobre seguridad pública. Esta red está compuesta por tres ejes: el eje político, el eje de gestión y el eje técnico. Lo que me gustaría un poco compartir con ustedes son algunas de las áreas de trabajo que están dentro de este eje técnico, que son básicamente tres: sistemas y procesos, sobre lo cual me voy a referir en breves minutos; datos y herramientas; y recursos. ¿Estoy bien, no? Sí. Entonces, voy a empezar primero con la segunda gran área de trabajo de lo que sería la red interamericana, que es datos y herramientas. Herramientas estandarizadas para la recolección de datos que incluyen, entre otras, la CTS y la Clasificación Internacional de los Delitos. Desde el 2010, y como ya mencionó Michael, nosotros estamos apoyando a UNODC en la región de las Américas, particularmente entre los 34 países que conforman la organización, a impulsar la aplicación y el uso de la CTS para una recolección estandarizada de los datos. Y dentro del marco de esta encuesta, lo que a nosotros nos gustaría es avanzar un poco en ese camino que recorrió el CES de la mano del BID y trabajar en un núcleo de indicadores, pero siempre enmarcados dentro de la CTS y de una CTS que va a estar ajustada a la Clasificación Internacional de los Delitos con fines estadísticos. Y por ello para nosotros es muy importante tratar justamente de fusionar y consolidar los puntos focales de la CTS con las subunidades técnicas que formaban parte del proyecto CES. Todos estos datos actualizados de la CTS, como eventualmente de este núcleo de indicadores que queremos trabajar en el ámbito interamericano, los van a poder encontrar en el sitio web del Observatorio Hemisférico de Seguridad, que es un observatorio que antes se conocía como Alerta Américas, que es un sitio web que está atravesando un periodo de cambio y reestructuración. Pasando ahora a lo que serían sistemas y procesos, ¿por qué nos interesa a nosotros como departamento particularmente este tema del mejoramiento o de la mejora de las estadísticas de criminalidad y seguridad ciudadana, que es el tema que nos ha convocado en estos 2 días de trabajo acá en Lima? Como les mencioné en la diapositiva anterior, dentro del eje técnico de la red está una de las áreas de trabajo de la red que engloba todo lo referente a sistemas y procesos que tienen que ver con la generación, la recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión de datos y estadísticas. Dentro de lo que sería el área de trabajo sobre sistemas y procesos, desde la red nos gustaría impulsar la creación y la conciliación de sistemas de estadísticas de delitos, de justicia penal y de seguridad pública, y dando en 3 instrumentos. Un primer instrumento que es diseñar una herramienta que nos permita hacer diagnósticos estandarizados.
para entender la forma, los procesos, las etapas, los pasos con que los países están generando, transmitiendo, procesando, analizando y difundiendo sus datos y sus estadísticas. También estamos interesados que, a partir de la implementación de esta herramienta de diagnóstico, los puedan solicitar asistencia o apoyo técnico, ya sea para fortalecer aquellos aspectos más débiles o que no están funcionando adecuadamente del sistema existente, o para trazar una ruta, una hoja de ruta que permita planificar de manera adecuada la transición justamente hacia un sistema integrado de estadísticas criminales y justicia penal. Entonces, nosotros vemos esta herramienta de diagnóstico como una herramienta que nos permite entender dónde está el país en materia de elaboración y producción de datos y estadísticas, y a partir de esa línea base, proyectar dónde se quiere llegar y diseñar una estrategia o un plan de trabajo para llegar a ese punto deseado. Y pensamos nosotros que esta herramienta de diagnóstico no necesariamente tiene que ser implementada por un organismo internacional, sino que puede ser implementada por los mismos y los propios países. Y la tercera herramienta que nosotros estamos pensando armar es una guía sumamente práctica con los componentes, procesos, etapas y pasos básicos que tienen que darse para la creación de un sistema integrado de estadísticas y el tipo de decisiones que deberán considerarse. Y todo lo anterior, estas tres herramientas que les acabo de mencionar, apuntan a poder acompañar y apoyar a los países hacia una gestión de calidad y certificación bajo normas ISO, particularmente la norma ISO 9001-2008, y eventualmente poder elaborar una norma ISO propia. Y acá tenemos una experiencia muy concreta, que es la ISO propia que se logró desarrollar en materia electoral con el estándar internacional ISO electoral, para certificar órganos electorales, no solo en las Américas, sino también a nivel mundial. Y este fue un proceso que fue apuntalado por el Departamento de Cooperación y Observación Electoral, y la idea es que nosotros podamos seguir una metodología y un procedimiento parecido de la mano de la experiencia del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Siguiendo ahora con el tema de sistemas y procesos, voy a entrar ya sí a la parte final de esta presentación y compartir con ustedes algunas reflexiones básicas y muy preliminares sobre aspectos que tienen que ver con la creación, con el funcionamiento y con la sustentabilidad de sistemas integrados de estadísticas delictivas, de justicia y de seguridad pública. Como bien sabemos, no hay una receta única ni hay una receta universal que se adecue a todos los países. La verdad que cada sistema tiene que estar customizado a diferentes factores y de diferentes. Integrado va a depender, por ejemplo, de las necesidades de cada país, particularmente de las necesidades de información que tengan los usuarios. También dependerá de la forma en que están organizados y funcionan los sistemas operacionales dentro del sistema de justicia penal en cada país. Y acá, por ejemplo, hago referencia al modelo de organización. El grado de centralización o descentralización en materia de recolección, procesamiento de los datos, los tipos de registros administrativos que estamos encontrando en cada uno de los sistemas operacionales, los flujos de información al interior de la instancia de justicia penal, disponibilidad de recursos financieros, de recursos humanos técnicos y especializados y de recursos financieros. Si bien no hay, sí me parece importante identificar algunos requisitos básicos que deberían estar o por lo menos inserta a la hora de planificar la creación de un sistema integrado de un sistema nacional integrado
de datos y estadísticas. En primer lugar, lo que me parece que las estadísticas no deben representar un fin en sí mismo, sino un medio para la adopción de decisiones informadas, para la investigación, la administración, para la planificación. Las estadísticas deben prestar de información tienen estos usuarios. La información información estadística, procesarse, analizarse y entregarse, teniendo en voz de los tomadores de decisiones. Por eso la importancia de que esta información estadística sea oportuna. Ahora bien, la oportunidad de la entrega de la información no debe alcanzarse, obviamente, en detrimento de la calidad de esa información. Después también otro punto importante es la credibilidad de un sistema. ¿Y qué hacer para mantener la credibilidad de un sistema integrado de estadísticas delictivas, de justicia penal y de seguridad pública? Y básicamente acá creemos nosotros que hay dos requerimientos básicos. El primero, mantener la confidencialidad de los datos y de los registros. Y en segundo lugar, mantener un sistema imparcial, objetivo y técnicamente riguroso. Sería bastante complicado que un CISTICAS tuviera un sesgo político partidario o sufriera o estuviera sujeto a la injerencia y la intervención de los gobiernos de turno. Claramente hay que mantener una buena relación, pero bueno, de una buena relación a una injerencia hay, ¿no?, grises. Y creo que esta idea del anclaje institucional logra de alguna manera balancear estos dos requerimientos. Un anclaje institucional que logre garantizar la independencia, la autonomía y la imparcialidad del sistema, pero también el respaldo de los tomadores de decisiones al más alto nivel. También es necesaria una planificación y una administración eficaz de los recursos financieros, de los recursos técnicos, de los recursos humanos. Y uno de los más importantes y de los requerimientos básicos para que funcione y que un sistema integrado de estadísticas sea sustentable es el tema de la coordinación dentro de cada componente del sistema de justicia penal, entre los componentes operacionales, es decir, aquellos que son los que proveen los datos y los estadísticos, y entre los generadores y proveedores de datos y los usuarios. Otro tema fundamental y que también lo vimos repetido reiteradas veces a lo largo de la mañana del día de hoy, es la importancia de la unidad de cómputo que se utiliza y que existan definiciones comunes y clasificaciones uniformes. Estos tres elementos tienen consecuencias en la utilidad de los datos para la producción de las estadísticas de manera integrada. Luego, promover la evolución, modernización y actualización constante del sistema, por medio, por ejemplo, de la incorporación de nuevas tecnologías que faciliten, que aceleren determinados procesos, pero también, por ejemplo, por medio de la adaptación de los productos de acuerdo a nuevas demandas o necesidades emergentes de los usuarios. También obtener el respaldo al más alto nivel y obtener y mantener el apoyo de los interesados en el sistema. Y acá abarcamos desde decisiones públicos, la prensa, académicos, expertos y el público en general. Y mantener la pública del sistema. Así, para terminar, y decir, es esta y otra de vamos todos al almuerzo, quería compartir con ustedes una serie de preguntas guía que también, como los requisitos básicos, creo que pueden dar de marco, hojas de ruta, sobre todo en el momento del momento de pensamiento colectivo para la planificación de un sistema integrado de estadísticas de criminalidad.
criminalidad, justicia penal y seguridad pública. Y eso da algunas cosas que se repiten. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿quiénes son los usuarios? Y otra vez, quiénes son los usuarios y el tipo de información que están necesitando. Se puede hacer un análisis de las necesidades. Y un análisis de deberían recibir los datos, qué datos deberían remitirse, y esta pregunta a su vez está relacionado con el diseño de las series de estadísticas que se quieren remitir. Y esta pregunta con cuestiones. Primero, de los datos, y en segundo lugar, el medio que se utilizará. Y acá básicamente tenemos tres opciones. Un ambiente manual, un ambiente automatizado. ¿Con qué frecuencia? La última pregunta guía sería, ¿para qué fines se utilizarán los datos? Y ya sí, para terminar, con ustedes, de los sistemas operacionales que funcionan en cada una de las instancias o componentes del sistema de justicia penal, la creación de un sistema integrado de estadísticas de criminal y seguridad. Con respecto a los factores que jugarían, podemos mencionar lo siguiente: institucionales, que esté al interior de las instituciones, sino también entre las instituciones, y la preponderancia de lo que se conoce como mentalidad de silo. También el hecho de que tenemos una débil cultura, una cultura muy pobre y poco enraizada de diseñar políticas públicas y particularmente políticas en materia de seguridad pública y prevención basadas en datos y estadísticas. Y el tercer elemento es que cada sistema operacional que funciona dentro de las instancias de un sistema de justicia penal tiene sus propias lógicas, sus propias dinámicas y sus propias prioridades. Y ya así, pasando a una nota más positiva, aquellos elementos, factores facilitar. Por ejemplo, un marco legislativo que siente las bases y las obligaciones legales de las autoridades de los diferentes sistemas operacionales de los componentes que integran el sistema de justicia penal, que exista una estrategia nacional que haya sido diseñada y adoptada por todos los actores intervinientes, que haya un liderazgo que esté comprometido y que fomente el valor y el uso de las estadísticas en la toma de decisiones, de acelerar algunos procesos de recolección y de datos, y flujos de información que sean claros, directos y que estén protocolizados y estandarizados. Y siendo la 1:33, he terminado. Muchas gracias a todos por su atención.